Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 31 de marzo de 2023. Saludo a quienes nos acompañan en la mesa. Alejandro Aval, resfriado. Buen día. Buen día, Emiliano, Juan, y bueno, los que están del otro lado de la cámara también, y por supuesto la audiencia. Sí, vieron que la voz le sale más grave que lo habitual, ¿no? Hablo fuerte. Bueno, sigo. Juan Grompone, acá en estudios también, buen día. Buen día para todos. Gonzalo Pérez del Castillo en su casa, allá no lo mueve nadie. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy buenos días para todos. Y el último saludo es para quien vuelve a la tertulia hoy como invitada, Natalia Costa, doctora en filosofía. Buen día, Natalia. Buen día, Emiliano, buen día a todos. ¿Dónde te encontramos? En este momento estoy en Uruguay, estoy en Punta del Este. Porque hace poco, las últimas veces salías al aire desde Brasil, ¿no? Desde San Pablo, justamente. Bueno, te estamos viendo y escuchando perfectamente. Podemos empezar entonces. ¿Qué importancia tienen para ustedes, estimados tertulianos, las estatuas y los monumentos situados en espacios públicos de las ciudades? ¿Saben por qué les hago esta pregunta? Por una noticia que publicó ayer el semanario Búsqueda. El director general de la Comisión del Patrimonio, Willy Rey, envió una carta a la Intendencia de Montevideo con algunas fotos que ilustran el estado en que se encuentran, por ejemplo, el monumento a José Pedro Varela o la fuente de la Plaza Matriz. El arquitecto Rey dijo ayer, hablando con Búsqueda, que la Intendencia es el organismo que tiene que velar por estos bienes patrimoniales, porque están en espacios bajo su control y mantenimiento, y agregó: eso no implica que la Comisión del Patrimonio no pueda colaborar con asesoría o a través de su taller de restauración. El jerarca tuvo una respuesta de la Secretaría de Espacios Públicos invitando a una reunión el 26 de abril para hablar justamente de esa asesoría que ofreció la Comisión. El director de la Comisión del Patrimonio manifestó su preocupación por la rotura o el robo de partes y también por otra cosa, por los grafitis que ensucian monumentos. Hay problemas que tienen que ver con la seguridad, pero la Intendencia de Montevideo tiene que tener sus respectivos guardaparques y una relación con la policía para cuidar esos bienes. Tomo con pinzas que pueda ser gente que está en situación de calle la responsable. Para cortar las patas de los caballos de la diligencia hay que tener herramientas, hay que llevar esos pedazos a una fundición, hay que venderlos como cobre o bronce. Eso es algo organizado, continuó diciendo. Dijo además que nota una pérdida del sentido social del monumento. Y acá venimos a las preguntas que yo hacía, ¿no? Si no los cuidamos, tendremos que cerrar los parques de noche como ocurre en Buenos Aires, advirtió. Además, adelantó, la Comisión está trabajando en un proyecto de ley de patrimonio. Estamos planteando que afectar un monumento histórico va a implicar un agravante de penas, tal como ocurre en otros lugares del mundo. Vuelvo entonces a mi consulta. ¿Son relevantes para ustedes las estatuas de plazas y parques? A ver, más concretamente, ¿las miran? ¿Les prestan atención? ¿Notan si tienen algún deterioro? Bueno, y después, no sé, ¿qué creen que hay que hacer para su conservación? Juan levanta la mano y arranca. Bueno, sobre la pregunta de si son relevantes, son muy relevantes, y sobre si los miro, las miro. Y sobre todo en Montevideo y en el Uruguay en general, no solo hay monumentos a próceres y a personas que sí hay que recordar, sino que hay extraordinarias estatuas de artistas extranjeros, en general artistas italianos, como el David, el Gattamelata, el Coleone, todas esas cosas que son réplicas fantásticas que existen. Bueno, de modo que sí, los monumentos para mí son altamente apreciables. O sea, cuando vas por la calle, no digo que siempre, pero tenés la costumbre de levantar la mirada y mirar, dedicarle un tiempo a tal obra, a tal otra. Sí, cómo no. Bueno, pero el vandalismo de los monumentos es notorio, ¿no? Es decir, hay pintadas por todos lados, cortes de estatuas, y es una manifestación de la crisis cultural que padece el país, ¿no? Es una consecuencia del fallo de la educación formal, pienso que. Y el único remedio para esto es haber reformado la educación hace 20 años. Habría que haber reformado la educación hace 20 años, y entonces hoy no tendríamos todo este tipo de vandalismo, o por lo menos lo tendríamos muy disminuido. Entonces,
para mí no sirve, por ejemplo, aumentar las penas y las legales, porque en definitiva los culpables nunca aparecen. Es decir, la gente se entera de que le cortaron un brazo o un cuerno a un buey al otro día, ¿no? Entonces, eso no sirve para nada. Además, es dudoso que la penalización sirva de advertencia para no hacer las cosas. Yo creo que una de las pocas medidas que se puede tomar es prohibir exportar cobre y bronce, porque nuestro país no produce cobre ni bronce, sin embargo exporta cobre y bronce. ¿Y de dónde sale ese cobre y ese bronce? Sale de los monumentos cortados y sale también del tendido de luz eléctrica y del tendido de teléfonos. De modo que es todo negativo. De modo que creo que esa medida, que no afecta a nada a la economía y no afecta a nada a ninguna otra cosa, es la única medida que puede incidir sobre el tema de los monumentos, por lo menos de bronce, ¿no? Ahí está, claro, sí. Que es una parte del problema, ¿no? Es una parte del problema del descuido. Pero es una de las más costosas, ¿no? Bueno, ahí está. Juan, en su intervención contestó varias de las preguntas que yo había formulado. Vamos a ver cómo intervienen los demás. Voy a ir con Natalia ahora. Ella levanta la mano también, pero claro, Natalia, dijimos, es doctora en filosofía, pero además es conocida de los oyentes porque integró durante, ¿cuánto tiempo Paisaje Ciudad? Y fueron 2 años aproximadamente, Emiliano, un poquito más. Ahí está, como integrante de la productora cultural BMR, que pone en el aire acá en Radio Mundo Paisaje Ciudad, estuvo muy ligada a estos asuntos. Entonces... Y bueno, entonces aprendí a mirar la ciudad con otros ojos, ¿no, Emiliano? Vos preguntabas si me detengo a observar los monumentos. No solamente me detengo, sino que los utilizo como refugio muchas veces, no solamente para la mirada. Por ejemplo, la fuente de la Plaza Matriz, para quien trabaja en Ciudad Vieja, para quien está en el ajetreo de toda esa parte de Montevideo, es verdaderamente sentarse a observarla, es un refugio, una pausa, algo que tiene efectos psicológicos que inciden en la calidad de vida, ¿no? Entonces yo creo que acá hay varias puntas, hay una punta también que tiene que ver con la calidad de vida, pero también tiene que ver con el turismo, ¿no? Porque imagínese uno, un turista que pasa por Plaza Matriz en Montevideo y ve la fuente en un estado, bueno, con los problemas que muy oportunamente, me parece, la comisión está resaltando, porque creo que hay el enorme riesgo de llegar a un punto de no retorno, y ese punto de no retorno va en detrimento fuerte de la sociedad de su conjunto. En cuanto a lo que decía Juan... Mirá, una anotación al margen. A propósito de la fuente de la Plaza Matriz, el arquitecto Willy Rey dice que no se la restauró con el propio mármol y se nota claramente el agregado en la base. Acá estamos hablando de otro tipo de inconvenientes, de otro tipo de descuidos, ¿no? Acá estamos hablando de un error que cometió quien trabajó para el mantenimiento, nada menos, ¿no? Exactamente, de un error que viene del desconocimiento, y por eso digo que me parece, y no pasó solamente en Plaza Matriz, pasó en otros monumentos también, y me parece sumamente oportuno que la comisión ofrezca su asesoría también, ¿no? Porque sería bárbaro, fantástico, maravilloso esperar que desde la Intendencia vinieran a preguntar, bueno, ¿cómo hacemos? Pero quizá eso también es tener una expectativa demasiado elevada, de manera que me parece que es parte del rol de la comisión hacer justamente lo que está haciendo. Y luego, no, lo que quería tomar una palabra que mencionó Juan, ¿no? La cuestión del vandalismo, relacionada principalmente con el tagueo. El tagueo es esa modalidad de graffiti que vemos muchísimo en ciudades del mundo que tienen un índice de educación muy alto, ¿no? Se ve mucho en Berlín. Son esas marcas como si fueran firmas, como si fueran rayas, que no son dibujos, son una especie de garabato, que eso, además de vandalismo, es muy polémico si llamarle vandalismo, si ver un problema social, estructural de la ciudad por debajo del tagueo. Entonces yo estoy de acuerdo con Juan de que la medida de fondo para esto es la educación,
pero no estoy de acuerdo en el sentido de que la vigilancia, el aumento de la vigilancia sea algo que no tenga importancia. Creo que lamentablemente una de las salidas es lo que se está planteando de aumentar la vigilancia y la penalización. Bueno, seguimos. Alejandro. Bueno, Emiliano, yo creo que sí, que le presto atención a los monumentos. No solo en Montevideo y en las demás ciudades del interior, sino también en el exterior. Y me parecen importantes, son señales, pequeñas señales, porque cuando uno recorre la historia habría que hacer, lo que sé, 10, 15 monumentos por cada año calendario. Pero bueno, son pequeñas señales de que hay un rastro histórico que es compartido por todos. Y bueno, sí, claro, lo que dijo Juan de la educación se cae de Maduro, no por Maduro, sino porque se cae. Es evidente que la educación es un factor importante en ese tema, pero probablemente no elimine el vandalismo total. Pero hay ciertas cosas que tienen que ver con cuestiones prácticas que se podrían encauzar. Por ejemplo, el monumento a la Paz en la Plaza Cagancha, eso que llamamos normalmente el Monumento a la Libertad, la Plaza Libertad, pero bueno, es el Monumento a la Paz en la Plaza Cagancha, estaba vandalizado en toda la base. No sé si lo recuerdan, hace unos años. ¿Qué hicieron? Y algo muy razonable. Le pusieron un cerco que bueno, no destruye para nada, ni obstaculiza la visión del monumento, y sin embargo impide que la gente se acerque. Lo mismo ocurre con la cruz que recuerda la visita de Juan Pablo II en Boulevard Artigas. También la estaban vandalizando. ¿Qué hicieron? Bueno, le pusieron un cerco y se acabó el vandalismo. No hay más vandalismo de la cruz. Bueno, no sé si se puede hacer eso con todos los monumentos, pero por lo menos con unos cuantos sí se podría hacer sin mayor problema. Lo que señalaban, hay algunos que sería más difícil, ¿no? La fuente de la Plaza Matriz, yo creo que hacerle un cerco, salvo que fuera muy bajito, y entonces no serviría al objeto que se pretende. Bueno, quizás desfiguraría demasiado la visión de esa fuente, porque tiene un basamento muy bajo. Pero, bueno, capaz que también ahí, ¿no? Capaz que también ahí. Y bueno, hoy día también se utilizan las cámaras de vigilancia. Son un obstáculo. Bueno, si se avisa que hay cámaras de vigilancia, quizás la gente se cuide más también. Pero claro, el tema es de 20 años, como dijo Juan, y esto que estoy refiriéndome son medidas simplemente paliativas para enfrentar el problema. Los oyentes también hacen sus aportes. Por ejemplo, Gianni es el nombre, dice: vienen del exterior, de todas partes, a ver las obras de Belloni. Dicen que pocos en el mundo son o fueron capaces de mostrar a los caballos como él. Y yo lo comparto, ¿no? Dice el oyente, piensen el monumento a la diligencia, la carreta, nuevos rumbos, el entrevero, por favor, son una maravilla, ¿no? Acá se detiene en un autor en particular, en un escultor presente en el patrimonio de la ciudad de Montevideo. Después, Germán dice: el descuido y la desidia que se observan en los espacios públicos, ni hablemos del robo ni del vandalismo, son pura decadencia de nuestra sociedad. Y agrega un ejemplo paradigmático: Avenida de las Américas, ¿no? El estado ruinoso de la serie de bustos de los próceres. De los que quedan. Da vergüenza ajena, ¿no? De los que quedan, porque la mitad se los llevaron. Sí, encima de eso. Esa es una historia larga. Carlos Maggi supo escribir mucho sobre esa serie de bustos, sí, porque la idea original fue realmente controvertida. La idea era homenajear a todos. Ahí está, a héroes. Uno por país. A héroes de las Américas, a referentes de las Américas, pero se le concedió a cada país el trabajo de preparación del busto correspondiente. Resultado, vinieron todos de tamaños distintos, de estilos distintos y materiales distintos. O sea, arrancó complicado ese homenaje, y bueno, y después pasó por todo lo que ha pasado en materia de vandalismo y destrozo, ¿no? Y a ver qué más. Felipe dice, en el cine, cuando se quiere mostrar la degradación o desaparición de una cultura, generalmente se usa la imagen de monumentos arruinados, caídos o tomados por la naturaleza. Culturalmente Uruguay está fragmentado hace décadas, etcétera, ¿no?
¿Ibas a agregar algo? Muy corto, tiene que ver con otro espacio público que está terriblemente descuidado por quien tiene que controlarlo, que es la Intendencia, no de ahora, sino de hace tiempo, y es los cementerios, el cementerio de La Teja, por ejemplo. No tanto el central que está o el del buceo, que están bastante bien conservados y cuidados, pero el cementerio de La Teja es lamentable, y ahí hay obras de arte bastante reconocidas y sin embargo uno ve con un abandono que es propio de quienes tienen supuestamente los restos de sus familiares ahí, pero es propio de la Intendencia, porque hay cosas que es evidente que es la guardia del cementerio la que tiene que controlarlo. Y los robos son increíbles, roban todo lo que sea bronce, y cuestión de bronce va marchando a poco. Tenemos un panteón de unos familiares nuestros que tenía, yo qué sé, como 20 placas de bronce, todas al costado, queda una. Alejandro termina con su segunda intervención y voy entonces por Gonzalo con la pregunta que yo hacía. ¿Te detenés en los monumentos y en las estatuas? ¿Los observás, Gonzalo? Sí, absolutamente. Yo creo que Montevideo quizás es de las ciudades donde hay estatuas más lindas, copias, muchas de ellos, como dijo Juan, de artistas famosos, pero yo creo que muy bien logradas. El obelisco, hay muchísimas que no se han mencionado todavía, que son realmente muy, muy buenas. No tanto las últimas, verdaderamente, las que hicieron a Wilson Ferreira, y estas son, ciertamente no al mismo nivel. Pero sí, Montevideo se caracteriza por eso, pero también lamentablemente se caracteriza por esto que nos ha invadido, que es que no está o se ha perdido en nuestra cultura aceptar que hay cosas que son del bien común, que nos interesa a todos conservar. Yo creo que lamentablemente va más allá de la educación solamente. Yo creo que es toda una cultura que se ha instalado en la sociedad de que vos o estás conmigo o sos contrario. Lo estamos viendo ahora, lamentablemente mañana. No solo esta idea de cerrar las plazas, mañana estamos teniendo el primer clásico de nuestra historia en la que no puede venir hinchas del cuadro contrario. ¿Por qué? Porque son distintos, porque no merecen respeto. Lo que no es como yo no merece respeto. Y esto lo está fomentando mucha gente, los políticos, los gremialistas. Se fomenta estas divisiones. Y entonces no hay esta idea de que ciertos bienes que son comunes nos pertenecen a todos y los tenemos que cuidar entre todos. Yo, francamente, bueno, como vivo en Carrasco, de la Intendencia de Montevideo, espero muy poco porque llevo 20 años viendo cómo sistemáticamente destrozan el barrio. Eso es claro, pero de la comisión de protección del patrimonio, casi que estoy de acuerdo contigo en lo que hablabas sobre Baltasar Brum. Las opciones que tienen es o dimitir o suicidarse, porque no le queda otra. El patrimonio de Montevideo es un desastre como se está cuidando. Se está descuidando absolutamente. Y estoy de acuerdo con Juan, que habría medidas que había que tomar. Es decir, no permitir exportar bronce y cobre, que son cosas que no producimos, me parece que es una cosa relativamente sencilla que se podría hacer. El problema, Juan, es que exportamos oro también, bueno, que pero no producimos. No, se produce algún oro. La ecuación. Mientras empezaba la intervención de Gonzalo, cuando decía que el problema no era solo de la educación, sino cultural, Natalia, allá en su cámara, asentía, como que quería agregar algo ahí, quería sumarse, ¿no? A ver, ¿por qué? Sí, justamente era lo que yo anotaba al principio, ¿no? Que Juan, lo primero que trajo Juan y que es algo que se cae de maduro es que el problema viene, que la raíz de la solución de esto está en la educación, pero yo decía también que muchas de estas cosas y en especial el tagueo, tiene que ver con la esencia de la cultura humana, tiene que ver con problemas que a veces son problemas económicos, ¿no? Si uno, por ejemplo, mira la historia del tagueo,
El tagueo nació en los años 70 en Nueva York, había una crisis tremenda en la ciudad de Nueva York, empezaron a cerrar muchas fábricas, hubo una ola de desempleo masivo, aumentó la criminalidad de manera exponencial, la clase media se mudó a otros barrios y quedaron los jóvenes sin utilidad, sin función. Y el tagueo fue una manera de hacerse ver de esos jóvenes, ¿no? Entonces, por detrás de un fenómeno que uno tiene la tendencia de decir, ah, qué horrible, esto es vandalismo, y lo es, estoy completamente de acuerdo de que desde un punto de vista lo es, hay un fenómeno cultural mucho más grande, que tiene que ver con dilemas más hondos, que claro que a largo plazo son cosas que se ajustan con la educación, como la mayor parte de los problemas de una nación, pero que también tienen que ver con una consideración de muchos otros puntos, como puede ser, por ejemplo, eso, las clases marginalizadas, ciertos problemas económicos, y bueno, por ahí va. Bueno, tengo cantidad de mensajes de los oyentes. El asunto interesa, claramente interesa. Por ejemplo, Jorge dice, estoy escuchando la tertulia sobre monumentos, tengo 72 años, soy montevideano. Yo nunca vi el monumento a la carreta o el monumento a la diligencia completos. Es decir, nunca los vi con todos los arreos. El problema no es de ahora, tiene por lo menos 20 años, es prácticamente endémico. Atento a esto, ¿no? Bueno, desde la última reforma de la educación. Bueno, después, qué cantidad de mensajes, a ver. Yo admiro las plazas y monumentos cuidados en muchas ciudades de Latinoamérica. Están cercadas y con portones de acceso, dice. Las rejas bien pensadas no van en detrimento del paisaje. Puede ser una de las formas de encarar este problema, no la única. ¿Por qué no las rejas en plazas, por ejemplo? O en los casos que los propios monumentos lo admitan, ¿por qué no rejas en los monumentos? Gonzalo, ¿ibas por ahí tú o por otro lado? Juan, ¿quién seguía? No, digo, las rejas sí. Yo creo que sí, poner rejas para mí siempre es la última defensa. Es decir, lo que realmente está fallando aquí es que nosotros no tenemos esa cultura de que hay bienes que son comunes a los uruguayos, a los montevideanos, que tenemos que cuidar entre todos, que el otorgarle, que colaborar con gente no es un pecado mortal si esa persona no condivide tus ideas en todo. Hay una cultura que hay una falta de identidad con un bien común, es decir, tenemos juntos que perseguir un bien común, y esto se ve no solo en este campo, sino en todos. Y yo creo que eso es muy lamentable. Ahora sí, capaz que las rejas sirven, Emiliano, ¿por qué no? Es una forma de... Algunas cosas son más protegibles que otras. Si va a venir una persona con una motosierra a cortar las patas de un caballo de mármol, no creo que se frene por una reja. No sé cómo lo hace, pero no creo que una reja lo frene. El mármol pero hay un problema cultural que es muy de fondo. Nosotros tenemos que volver a valorizar. Acá te corrigen, dicen que el problema no es con el mármol, sino con los metales, ¿no? Claro. De todas maneras, me acuerdo de la Plaza Libertad. ¿Recuerdan la Plaza Libertad? Los basamentos de la plaza que aparecían pedazos de lápidas del cementerio. Cuando le cambiaron las baldosas, por decirlo de alguna manera, a la Plaza Libertad, le pusieron mármol, la intendencia. Sí. Y entre las piezas de mármol, creo que todavía queda alguna, había algunos pedazos de lápidas con fechas, nombres y demás, que se habían sacado, vaya a saber de qué cementerio. Pero, si me permitís un segundo... Mira, acá hay oyentes que advierten, ojo que estamos hablando de diferentes tipos de vandalismo, ¿no? Hay diferentes tipos de vandalismo, por el daño que ocasiona y por las causas que los motivan. No es lo mismo el tonto que garabatea su nombre que el adicto que roba el bronce para cambiarlo por droga, señala Gustavo, ¿no? Totalmente de acuerdo, eso son cosas distintas. Una cosa es robar y otra cosa simplemente, como dijo el Gustavo, garabatear el nombre.
Lo que yo le quería decir a Gonzalo, reestrucándolo, es que cuando cuando mencioné lo de cercar los monumentos o quizás las plazas, no es para mí el último remedio, para mí es el primer remedio, porque es lo más fácil. No, lo entendí perfectamente. No es que eso sea el final, ¿no? Eso habría que hacerlo muy fácilmente por lo menos con la mayoría de los monumentos. Y con buen efecto, porque si tú haces una cerca bien diseñada y con un tamaño alto, no es fácil pasar. Sí. Da la impresión de que ha habido falta de reflejos, ¿no? Ha habido falta de reflejos. Que esa medida, por ejemplo, ya tendría que estar bastante más extendida. Esa. No es la única para encarar todo este asunto, pero esa no se entiende por qué no ha avanzado más. Perdón, Gonzalo, te interrumpí a ti. Y Natalia quiere hablar. No, es que le estaba aclarando a Alejandro que no estaba contradiciendo lo que él dice. Yo creo que eso es una buena medida. Lo que digo es que me parece que el problema, él también lo sabe porque lo ha dicho, el problema es mucho más profundo. Es mucho más profundo que simplemente no lo detenés con una reja solo. Bueno, mira, hablando de problemas culturales, acá en los que estamos fallando mal. Mirá. Como país, como civilización, como sociedad, como cultura. Mira, y quizás en esa línea este oyente agrega esto otro. A la gente que vive en las zonas de marginación con 1000 miserias, seguramente no le importan los monumentos, no lo sienten de ellos. No, o incluso realizan esos actos porque saben que es una cosa importante y quieren dejar un mensaje justamente sobre lo importante, ¿no? No es simplemente que no comprendan, al contrario, quizá tal vez una minoría de las interferencias que tenemos en estos sentidos se realizan de esa manera por el hecho de que ese sea el soporte que más va a hacer llegar el grito, digamos. Y en cuanto al comentario del oyente, era eso lo que yo me refería. No es lo mismo a un adicto que roba un pedazo de una escultura que alguien que, no me acuerdo cómo fue que dijo, que garabatea su nombre. Sí, el tonto que garabatea su nombre. El tonto que garabatea su nombre. Entonces ahí vuelvo a hacer hincapié en lo mismo y de decir, ese tonto, dentro del ámbito del tonto que garabatea su nombre, sociológicamente hay muchas cosas que distinguir. Quizás muchos de esos son tontos que garabatean su nombre para jugar cual adolescentes en la ciudad, cual adolescentes rebeldes que se deleitan al causar espanto en la sociedad en su conjunto, y quizá también hay un fenómeno social, hay un vestigio, una evidencia de una crisis que tiene mucho más espesor que simplemente un adolescente que está yendo a garabatear su nombre. Y después, para complejizar más el asunto, Daniel anota, ojo, hay gente muy educada que tira la basura desde su auto para afuera. O sea, ¿es la educación? Puede ser que la educación influya. Hay otros factores, hay otros motivos incidiendo. Juan entonces levanta el dedo y dice, voy yo de nuevo. Bueno, sí. Yo quería comentar que antes de poner rejas, yo prefiero poner columnas. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba el Coleone en la explanada del municipio, estaba casi a nivel de la persona, uno podía tocarlo con la mano, pero ahora naturalmente está encima de una columna, no lo puede tocar nadie y nadie puede cortarle una pata ni una rienda a ese monumento. Yo temo por el David, porque el David está en la explanada de la Intendencia casi a nivel de suelo, que es totalmente contrario de lo que pasa en Florencia, que Florencia está alto y no se puede llegar al monumento. En la copia. Bueno, sí, y además Florencia, por razones, entre otras cosas, de la inclemencia de la lluvia ácida, lo que hay es una copia en la plaza y está guardado el original de Miguel Ángel. Una de las dos, la otra está acá. Sí. Galería de Lufich. La de acá es de bronce. Pero en la explanada, Juan,
la explanada de la Intendencia es demasiado visible, me parece, como para que, bueno, se vaya a hacer actos de vandalismo más o menos claros en ese lugar. El problema es todos los lugares donde no hay, visibilidad pública de lo que se está haciendo. En el Parque del Prado, por ejemplo, las estatuas también estropeadas, son de mármol, está bien, pero van todas pintarrajeadas, rotas. Bueno, pero eso se lavan, eso no es un mal menor, cuando roto no. Pero el grafitero a mí no me preocupa, eso se lava pero yo insisto que quizás con cámaras y quizás con rejas se podría, moderar la gravedad del problema. Por supuesto que lo que dice Natalia sobre las causas del vandalismo, llamémosle vandalismo, son bastante difíciles de explicar y no responden exclusivamente a un tema de educación, pero bueno. ¿Gonzalo? No, yo diría que tenemos que tener cuidado con no justificar, porque sé que Natalia no lo está haciendo, pero tenemos también una tendencia a decir, porque hay gente pobre, entonces esa gente o insatisfecha, gente insatisfecha en general, ya sea por su nivel económico, por lo que sea, por sus problemas amorosos, por lo que sea, eso no le da autoridad para estar atacando bienes públicos. Yo creo que el nivel de pobreza en el Uruguay que existe lamentablemente no es un nivel de pobreza tan alto, comparado con otros países de América Latina, incluso con vecinos. No es un nivel de pobreza tan alto. Y todos los países del mundo, incluso los más desarrollados, tienen niveles de pobreza. Entonces, esto de estar justificando que haya gente que, como yo no estoy satisfecho, sea por un motivo o por otro, entonces tengo el derecho o corresponde de que yo ataque un bien público, no puede justificarse. Bueno, no lo están justificando, Gonzalo. Natalia no lo dijo para justificarlo y yo tampoco. Perdón, no estoy era para explicarlo, yo lo estoy diciendo. No para justificarlo. Hay una tendencia a decir, ¿qué querés también con la inequidad social que hay acá? ¿Cómo querés que estas cosas no pasen? No, una cosa no lleva a la otra. No estoy diciendo, Natalia, que tú lo hayas justificado de esa manera. No, te entiendo, Gonzalo, pero está bueno que lo apuntes porque quizás algún oyente también se quedó con esa impresión. Lejos de decir eso, lo que estoy queriendo decir es que esto tiene raíces sociológicas muy profundas, que tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo económico y con esa idea de que la ciudad en sí mismo, el hecho de la ciudad ontológicamente plantea una serie de hechos, de incomodidades, de problemas que en ciudades menos desarrolladas, se hacen más presentes de una manera que roza más la barbarie. Eso es lo que quería decir. María Luisa agrega otra dimensión, la de, ¿cómo llamarla? Descoordinación institucional, una cosa por el estilo, porque miren lo que cuenta a propósito de Ciudad Vieja y Plaza Matriz, etcétera. Dice, la empresa tercerizada por la Intendencia para la limpieza hace su trabajo. Después pasa la policía montada desde el Ministerio de Educación y Cultura, Plaza España, a la Plaza Matriz. Los caballos sin pañales bostean todo. Tremenda desidia. Acá estamos hablando de otro tipo de descuido, ¿no? De otro tipo de afectación del patrimonio incluso, ¿no? Inexplicable porque claro, de por medio está la necesidad de preservar la seguridad, un servicio que seguramente muchos reclaman, ¿no? Que existe esa vigilancia, etcétera. Ahora se la implementa de una forma que afea, entre comillas, la ciudad, y que por supuesto la ensucia desde todo punto de vista, ¿no? Si me permiten inexplicable una cosa. Dale, Gonzalo. Si tengo todavía un minuto. Dale. El otro día estaba hablando con una persona que sabía que yo había vivido en Centroamérica y me comentaba que él había viajado por Centroamérica y que había llegado a una pequeña ciudad que no se acordaba el nombre. Yo sospecho que era Chichicastenango en Guatemala o algo así, en la que quedó absolutamente absorto porque vio una miseria tremenda y sin embargo todo el pueblo se congregaba en torno a la iglesia y la iglesia la tenían absolutamente impecable y a él le había chocado mucho
esta absoluta prolijidad y riqueza aparente de la iglesia comparado con el nivel de vida de esta gente, que es exactamente lo contrario a lo que yo estoy diciendo. Es decir, esa gente vivía en la más absoluta pobreza, pero sin embargo tenía algunos bienes comunes que todos valoraban, porque eso era lo que los hacía sentir orgullosos, los identificaba, lo que ellos apreciaban. Y es exactamente lo contrario de lo que está sucediendo aquí. Y quería poner este ejemplo como decir, cómo las cuestiones culturales son importantes aquí, y no solamente el nivel relativo de pobreza o riqueza de la población, sino cómo ellos se entienden del lugar en el que comparten y en el que viven conjuntamente. Hay oyentes que se detienen en el Prado, en el barrio El Prado, y el deterioro que hay en esta materia de las estatuas y los monumentos. Y después aparecen algunos ejemplos concretos. Germán habla de los charrúas del Prado y manda la foto. Uno de los personajes del conjunto solía sostener una lanza. Sí, sí. Ahora parece que tiene un pergamino enrollado en sus manos, luego de que otras manos anónimas cortaran la lanza por ambos extremos. Es verdad. Con lo cual hasta cambia el mensaje, entre comillas, ¿no? Cambia lo que esa estatua está diciendo, lo que quiso decir el autor. Bueno, se llega a ese extremo, ¿verdad? Está bueno esto de mandar fotos, porque capaz que podemos hacer una recopilación. Pienso en nuestra cuenta de Instagram, por ejemplo, tanto de los ejemplos que la propia Comisión del Patrimonio ha esgrimido y en los que ha puesto el acento, como otros que los oyentes encuentren, otros que a los oyentes les preocupen, les molesten, les irriten. Así, no sé, capaz que de esa manera algo de conciencia generamos, así podemos, no sé, mover más este asunto, ¿no? Yo invito a que visiten nos falta una espada también. A que visiten el cementerio de La Teja, como dije, como un ejemplo de algo horrible, ¿no? O deplorable. No pasa lo mismo en el Central, ni tampoco en el Buceo, ni tampoco en el cementerio viejo de Paysandú, que es una maravilla el cuidado que ha tenido, pero en el cementerio de La Teja es lamentable. ¿Decías, Natalia? No, que en el Entrevero hay, me parece, no sé si me está engañando la memoria o qué, pero había en la estatua originaria, en el eje donde se encuentran los dos volúmenes del caballo, que ahora solamente hay un brazo hacia arriba, había una espada, y esa espada fue vandalizada, desapareció, y hasta ahora, si no me equivoco, esa escultura maravillosa está en esas condiciones. Sí, acá nos están mandando la foto concreta. Lo que falta es un sable. Exactamente. Entonces, cuando alguien decía por ahí que esto es un problema de larga data, bueno, qué mejor ejemplo, ¿no? Y no, una última reflexión que quería traer es que ese fenómeno peculiar de la sensibilidad, ¿no? De que cuando a uno le llaman la atención de que algo está faltando, lo que está faltando se torna más visible. Entonces, ahora con toda esta polémica, me parece que vamos a salir por la ciudad y vamos a empezar a prestar más atención y a ver el problema de una manera más patente. Y bueno, creo que también está ese llamado a que se pongan las prioridades y que la Intendencia realmente reaccione con agilidad. Ya volvemos, ya seguimos en la tertulia, cambiamos de tema.